Ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles en este fin de mes, ya 31 de enero del 2022. Agradezco a CAFIL México por la invitación. Pues cerramos el mes, señores, el mes con un tema muy importante sobre la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Como ustedes bien saben, esta es una pequeña charla de aproximadamente 1 hora. En los próximos días, a mediados de febrero, vamos a tener vamos a seguir hablando de este tema, artículo por artículo. Vamos a ir señalando unos puntos importantes, pero hoy pues vamos a ver los aspectos generales sobre esta ley que ustedes ya están viendo ahí en pantalla, creada el 23 de junio del 2005. Pero ¿por qué es importante que nosotros abordemos cuáles son los derechos y las obligaciones de los contribuyentes? Pues bien, amigos, para que remontarnos, ¿verdad?, a la cuestión de alguna forma doctrinal, porque tenemos que hablar precisamente de la doctrina, no podemos adentrarnos directamente a los artículos, tenemos que ver el antecedente histórico que remonta a esta ley. Es importante que empecemos a considerar de dónde surge todo esto. Nos tenemos que remontar a la idea de analizar, pues que constitucionalmente hablando estamos obligados, ¿verdad?, por ley, todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, a poder contribuir al gasto público. El artículo 31 constitucional, específicamente en su fracción cuarta, nos va a establecer, ¿sí?, esta norma, este dispositivo legal sobre la obligación de poder contribuir al gasto público, que si bien es cierto, se va a establecer de una manera proporcional y equitativa. Ahora, sabemos, amigos, que en un país, para que pueda tener este proceso de crecimiento, este proceso de evolución, tiene que forzosamente, o es indiscutible, que nosotros como gobernados, ¿sí?, debemos de contribuir al gasto público. Y cuando hablo de que contribuir al gasto público, pues es precisamente a través del pago de contribuciones. Es necesario o es meramente indispensable tener esta relación sana, lo voy a decir en esos términos, una relación sana entre el pagador de impuestos, que somos nosotros, y obviamente las instituciones recaudadoras, ¿sí? Entonces, en esta relación tributaria sana, tenemos que entender perfectamente y tener definidos perfectamente cuáles van a ser nuestros derechos y cuáles van a ser nuestras obligaciones. ¿Para qué? Pues para que así pueda existir una relación tributaria sana. Ahora bien, lo que ven ustedes en pantalla del inicio de esta ley, recordar que en México, en el año 2005, hablar sobre la cuestión de derechos humanos, incluso en pro y en beneficio de los contribuyentes, derechos humanos en materia fiscal, que se habla muy poco de este tema, igual y más adelante podamos nosotros dar una charla también sobre los derechos humanos, pero en materia fiscal. Entonces, en este momento, el hablar del 2005 para atrás sobre derechos de los contribuyentes era en algún momento dado impensable, ¿no? Porque hubieron muchas cuestiones ahí que quedaron al arbitrio de la autoridad y obviamente en algunos casos pues los contribuyentes quedaron en pleno estado de indefensión. No porque la autoridad hacendaria hiciera algo mal, no se trata de bueno o malo, se trata de que no se tenía un ordenamiento legal, ¿sí? No se pensaba en ese tiempo
¿sí? ¿Cuál podrían ser en algún momento dado estos derechos y obligaciones? Sin embargo, amigos contadores, todas las personas que nos están escuchando, abogados, es indispensable que nosotros sepamos que hubo una época a nivel nacional, que si ahora también se da, pero en menos magnitud, hubo una época a nivel nacional donde se carecía precisamente de esta cultura contributiva. Hoy por hoy, pues todavía se preguntan algunas personas y nos hemos topado con muchas en nuestro camino de que, bueno, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Si tal vez el gobierno no me da lo que yo quiero. Aquí tendríamos que analizar, ¿verdad?, la cuestión de la recaudación, la cuestión de cómo administra, que sería un tema obviamente aparte. Sin embargo, nos tenemos que enfocar en la idea de que sí se tiene poca cultura contributiva, o más bien no estamos o no se estaba del 2005 para atrás en una cultura contributiva idónea, ¿sí? En donde existía o resultaba de alguna forma débil. O sea, sí existía una legislación, sí existía una ley y reglamento del ISR, IVA y otras tantas más, el Código Fiscal de la Federación, que era base, y obviamente nuestra base más bien es la Constitución Política. Sin embargo, estas leyes al final del día estaban latentes y enfocadas a tres situaciones. Es a recaudar, a revisar, que es de alguna forma la administración, y a sancionar. Entonces, esta sanción, habían en algún momento dado directrices que podrían conllevar a que el contribuyente pues se encontrara obviamente en estado de indefensión. No existía más bien había una ausencia de un organismo gubernamental especializado, lo voy a decir en esos términos, especializado, que se encargara de la defensa de los derechos del contribuyente. ¿Sí? O sea, ahorita ya tenemos una. Sin embargo, en ese tiempo, pues no se tenía, vuelvo a insistir, pensado el hacerlo. Ahora, ante una falta de normatividad y de instituciones del propio Estado mexicano, al final del tiempo deberían de establecerse una relación entre los gobernados un poquito más sana, más ligera, en donde advirtiera en alguna forma un crecimiento. Y hablo de un crecimiento en materia de recaudación, pero también, amigos, un acercamiento, ¿sí? Un acercamiento, una correspondencia con el contribuyente. No solo el hecho del Estado de cobrar, administro y yo veo a dónde lo integro, ¿sí? En cuestiones doctrinales le vamos a llamar el famoso dus des, el de hago, el doy para que des. Pero hay otro más complicado que el dud facias, ¿no? El doy para que hagas. Entonces, en esos tiempos que no son muy lejanos, sí había una cuestión ahí de ingresos tributarios, pero muy trascendental, ¿no? Una ley, o estaba una ley muy poco permisiva, y no digo que sea permisiva por el hecho de que es que ahora te dejan hacer lo que quieren, no, el hecho de ser permisiva porque estaba muy rígida esta ley, era demasiado rígida, no había este derecho y obligaciones de los contribuyentes. Únicamente se llegó a pensar en algún momento dado en una institución que encargara de velar el cumplimiento efectivo de esto. Y bueno, ya tenemos a esta institución. Y por esa razón, créanme que esto no es una cuestión nueva, no vamos a descubrir el hilo negro. Sin embargo, para allá va en el mes de junio, si no mal recuerdo, del 2005, se publica precisamente en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces fue un boomerang. Entonces, el objeto primordial y principal de la emisión, de la publicación o de esta iniciativa de ley fue precisamente, o la parte toral, era precisamente poder reconocer
reconocer y enunciar de manera clara, precisa, concisa, cuáles eran los principales derechos de los contribuyentes o bien de los pagadores de impuestos. Que un pagador tuviera acceso, ¿sí? ¿Acceso a qué, amigos? Acceso a poder generar, fíjense bien lo que voy a decir, y eso tampoco estoy descubriendo el hilo negro, es algo que tal vez lo sepamos, pero no lo consideremos latente, porque a veces olvidamos esta parte, ¿sí? El generar seguridad jurídica en esta relación tributaria. Entonces, creo y considero que la Secretaría de Hacienda, en el afán de poder recaudar, ¿verdad?, sin perjuicio para nosotros como contribuyentes, es garantizarnos esta seguridad jurídica. Y obviamente nos los viene a garantizar pues con esto, con lo que ustedes están viendo actualmente en pantalla, ¿no? Que se crea esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Qué es esta Ley Federal de Contribuyentes, amigos? Es un instrumento, va a ser un instrumento normativo que obviamente va a representar un avance o representó un importante avance. ¿Para qué? Vuelvo a insistir, para el control de legalidad de los actos de autoridad, ¿sí?, de un adelanto a una característica de un verdadero Estado de Derecho en materia contributiva, ¿sí? Desde una perspectiva muy general, y que también por ahí sacó la UNAM hace mucho tiempo un apartado sobre un estudio de esta ley, habla precisamente el reconocimiento de estos derechos públicos subjetivos otorgados a través de un medio de defensa del particular, ¿sí? Entonces, al crear esta ley, pues obviamente se obtiene este Estado de Derecho que no se tenía en materia contributiva. ¿A quién le tendríamos nosotros en algún momento dado que aplaudir esta ley? Bueno, 2005, estamos hablando, ahí corríjanme si estoy equivocada, en el 2005 estaba el expresidente Vicente Fox, ¿no? Es el que manda la iniciativa, pero, ojo, tampoco se descubrió el hilo negro en ese tiempo. Estamos hablando que nuestros legisladores consideraron, si bien es cierto, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Pero ojo, esto fue a razón o tras haber observado una experiencia exitosa en España. En España, por ejemplo, las leyes o los reglamentos están basadas por numeración. Por ahí hablaba de una ley 1/1998, que era precisamente el reconocimiento de estos derechos y garantías de los contribuyentes con la contrapartida, obviamente, de las obligaciones. Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta y en claro. En España sucede eso, pero también acá, al retomar esta observancia de esta experiencia de esta ley española. Entonces, al traerla acá y modificarla a través de nuestra ley mexicana, sí conlleva mucha similitud. Pero ojo, debemos de ser claros y precisos con la cuestión, amigos, te reconozco, yo he estado, tus derechos, te reconozco tus obligaciones también, porque también las tengo que reconocer, reconozco estas garantías a ti como contribuyente, pero hay una contrapartida en cuáles son tus obligaciones comprendidas en una obligación general o en una ley general. Que de punto de partida estamos hablando aquí de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero que también, ¿sí?, también vamos a encontrarla a través de las diferentes disposiciones normativas en materia fiscal, que nuestra base prácticamente sería el Código Fiscal de la Federación. Y bien, es con esto, pues, que se busca esta protección de derechos humanos, porque esto en realidad es una protección de derechos humanos. Ojo con lo que vamos a decir ahorita. Cuando hablamos sabemos que
a partir del 2011 dejan de existir este comentario o tema sobre sobre las garantías individuales. Dejan de existir. Más que dejar de existir, se le cambia el nombre a la cuestión de derechos humanos. Sin embargo, sigue existiendo esta parte de decir, bueno, ya hay una ley federal de derechos del contribuyente en el 2005, pero ¿y luego? ¿En dónde está esta contrapartida de nuestra propia Constitución? Entonces, en la búsqueda de lograr una mejor protección a los derechos humanos en materia fiscal, es precisamente que a través de esta publicación en el Diario Oficial de la Federación en junio, pero del 2011, vean cuántos años de diferencia, estamos hablando 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 años después, aproximadamente, se reforma la parte del artículo primero constitucional, ¿sí? Donde se establece o se establecieron o se están estableciendo o están ahí presentes todas las autoridades están obligadas, y lo advierte la Constitución, a promover. ¿Qué cosa, amigos, van a promover o qué cosa promueve? Promueve, respeta, protege, lo establece nuestra Constitución. Vuelvo a insistir en el artículo primero, protege, pero ojo, también nos va a garantizar. ¿Qué nos va a garantizar? Bueno, nos va a garantizar estos derechos humanos. Oye, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a garantizar los derechos humanos a partir de la Constitución, en su artículo primero, y a partir de una ley federal de derechos del contribuyente? Ah, bueno, te garantizo, ¿sí?, los principios de derecho o los principios generales de derechos humanos, que van a ser universalidad, que eso lo tiene obviamente este articulado o este artículo constitucional, pero viene también a la par de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Te garantizo el principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad, ¿no? Te voy a garantizar que así como se interpretan, también se van a aplicar normas jurídicas relativas en favor de la protección más amplia. Estos puntos de principios de los cuales estoy hablando, amigos, los vamos a ver más detalladamente en el próximo curso que vamos a tener. Ya vamos a entrar de manera muy, muy específica a lo que es la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes. Este es una pequeña probada de lo que vamos a ver más adelante. Yo les invito que se inscriban, ¿verdad?, que estemos al tanto de estos cambios y que estemos también constantemente en estudio. Bien. Entonces, ¿qué nos va a garantizar el artículo primero en materia de derechos humanos? Estos principios, repito, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad, de progresividad en la interpretación y aplicación de una norma o de normas jurídicas obviamente amplias. Pero ojo, aquí viene lo mejor. Podrán decir, bueno, pero eso ya lo sabemos, eso ya sabemos que todas las leyes de alguna forma se tienen que interpretar y se tienen que aplicar, ojo, pero la cuestión de los derechos humanos en materia fiscal es que voy a favorecer, y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es favorecer en todo momento la protección más amplia a la persona en materia fiscal. ¿Qué voy a buscar o qué se va a buscar? Pues cualquiera de los actos, procedimientos y actuaciones de la propia autoridad que tengan, repito, se busca precisamente todos los actos, todos los procedimientos, todas las actuaciones. Hacer hincapié que recuerden que el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación nos habla de estas facultades de comprobación, ¿no? Entonces, de ahí proviene esta parte de decir, bueno, voy a buscar esto, pero que cuando esto se haga, esto se realice, cuando la autoridad te busque, inicie procedimientos dentro de sus facultades de comprobación, va a haber precisamente un eje rector de respeto, un eje rector de protección, un eje rector de salvaguarda de los derechos humanos. Entonces,
sí tenemos que aprender a conocer, amigos, y a interpretar precisamente nuestra Ley Federal de Derechos de Contribuyente. Porque me ha tocado ver en mi tiempo de carrera, tanto recursos de revocación como juicios de nulidad, los escritos que se hacen, las demandas que se presentan en juicio de nulidad, muy pocas veces se hace hincapié o se señala precisamente la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Me podrán decir, bueno, pues no tiene caso que yo lo mencione, son derechos y obligaciones. No, pues sí tiene caso, porque si yo presento un agravio en recurso de revocación o bien un concepto de impugnación en un juicio de nulidad y aparte de que señalo que se violente el artículo 14 y 16 constitucional, puedo hacer hincapié o puedo señalar precisamente a la par la Ley Federal de Derechos de Contribuyente con la propia Constitución y el convenio, ¿sí? O el Tratado Internacional en materia de derechos humanos. No olvidarse, ¿por qué menciono esto? Porque no debemos de olvidar que en el ámbito tributario los derechos de los contribuyentes no solo van ligados a la cuestión de los derechos humanos previstos en la propia Constitución, no solo es por ahí, sino que la protección de derechos conforme a qué, amigos, conforme a un sistema interamericano de derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué va a constituir qué cosa? Bueno, va a constituir un conjunto de normas. Ojo también con lo que voy a decir, yo ahorita voy a explicar esta parte de la cuestión de la sustantividad. Constituye un conjunto de normas sustantivas, es cierto, procesales, ¿sí? Pero también hay organismos, hay mecanismos de denuncia. ¿Para qué? Pues con estos mecanismos de denuncia se van a conformar funciones para poder promover, para poder proteger tus derechos humanos. Y ojo, universales, obviamente, por eso ya no se llaman garantías, son derechos humanos, porque trascienden, son universales, porque se van afuera de nuestro país e incluso del continente americano. Por ahí se destaca, obviamente, un documento que por lo general siempre lo menciono en mis charlas y siempre hago hincapié en esta cuestión de este sistema, de esta base que vendría siendo la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que sabemos que se suscribió allá por 1948, pero aunado a esta cuestión está la famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida por algunos o mayormente conocida como el famoso Pacto de San José, Costa Rica, allá por 1969. Entonces, ¿aquí qué se logra o qué se hace? Bueno, hay protocolos adicionales que yo puedo manejarlos, ya sea en un juicio de nulidad o ya sea en un recurso de revocación. Pocos lo hacen, ¿sale? Bien, tenemos entonces, ahí pueden ver ustedes en pantalla el dispositivo normativo del artículo primero de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Vamos a darle lectura a este apartado, a esta norma como primer punto. Dice lo siguiente, artículo primero, la presente ley tiene por objeto el regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes. Dice garantías básicas en sus relaciones con las autoridades fiscales. Por eso yo les decía al principio de la charla, es esta relación entre los gobernados y el Estado. Entre el Estado, los contribuyentes, una relación sana, ¿no? Una relación de garantía básica. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas. Bueno, puede ser la del IVA, ISR y otras tantas más, el Código Fiscal de la Federación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
puedo agregarle también esta propia ley y lo que mencionaba hace rato sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, Costa Rica. Entonces, la idea acá es que se entrelacen estos dispositivos normativos. ¿Para qué? Bueno, para que mis escritos vayan mejor fundamentados, mejor motivados y advierta yo a las autoridades, bueno, en este caso al tribunal, si se trata de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y si se trata de un recurso, pues que se promueve ante la propia autoridad, hacerles saber, ¿sí?, cuáles son precisamente los errores o las irregularidades más bien, o las ilegalidades en las que puede concurrir la autoridad hacendaria. Y pues bueno, bien, luego manifiesta el mismo apartado: los derechos y garantías consagrados en la presente ley en beneficio de los contribuyentes les serán igualmente aplicados a los responsables solidarios. Esto, amigos, va a la par, insisto, el artículo 1 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, a la par con el artículo 42 constitucional, porque acuérdense que las facultades de comprobación no solo es hacia el contribuyente, es hacia terceros, es hacia los responsables solidarios. La Ley Federal de Derechos de Contribuyentes garantiza, o sea, no solo cubre, ¿sí?, no solo protege la cuestión del derecho humano y de la garantía básica del contribuyente, sino también este beneficio tiene un impacto ¿a quién? A los responsables solidarios. Y ahí, bueno, ahí termina el artículo, el dispositivo normativo, y acá vamos a analizar como primer punto de partida, ¿verdad? Que en general la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes, pues ya dijimos al principio que va a tutelar precisamente estos derechos del contribuyente. Tutelar es proteger, ¿sí? ¿Ante quién me vas a proteger? Bueno, ante los actos de las autoridades fiscales federales, que ya podemos saber, bueno, son el SAT, puede ser incluso el IMSS, el Infonavit, Profeco, ISSSTE, etcétera, ¿no? Todas las que sean autoridades fiscales federales, pero también las estatales. Se quedarán así como que las estatales, pero estamos hablando de una ley federal. Bueno, para los que están, por ejemplo, si nos están escuchando ahorita, jóvenes que están iniciando la carrera o contadores que están iniciando la carrera, no olvidarse que también la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, hay una tutela de protección del contribuyente con autoridades estatales. Ojo, siempre y cuando estén coordinadas, ¿verdad? Hay un sistema de coordinación fiscal solamente bajo ese lineamiento. ¿Cuándo qué? Pues cuando te lleguen a cobrar, cuando te determinen una contribución federal, pues ahí está protección. Tenemos que considerar, amigos, y que es importante aquí destacar que los artículos contenidos en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y aquí es donde viene lo complicado, o bueno, no lo crítico, lo complicado de poder entender, y que también me ha tocado ver. Ayer precisamente leía yo una demanda de un juicio de nulidad. Se fueron directamente al señalamiento en un concepto de impugnación sobre la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, así por sí sola. Las cosas no funcionan de esa forma si no concateno y no relaciono mis articulados. Por eso lo que ustedes están viendo en pantalla habla sobre los derechos adjetivos. Ojo con eso, porque sí tengo que comentarles que la ley, que esta ley de la cual estamos haciendo referencia, es en su mayoría de carácter adjetivo. ¿Por qué adjetivo? Bueno, ahí puedo observar, ¿verdad? Ahí puedo observar cómo el derecho a obtener copias certificadas de declaraciones incluso,
a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal. ¿Qué significa? Bueno, con el hecho nada más que yo mencione que señalo como prueba o exhibo como prueba el expediente administrativo de la autoridad fiscalizadora, ya con eso es suficiente para poder hacerme la protección de que no necesito aportar documentos que obren en poder de la autoridad. ¿Por qué? Porque esa carga de la prueba, amigos, pasa precisamente a la autoridad hacendaria en el momento que da contestación al escrito de demanda en juicio de nulidad, ¿sí? Y es exhibido por esta. Por eso les estoy diciendo que estos artículos de la ley en su mayoría son de carácter adjetivo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Vamos a encontrar en esta ley a ser tratados con el debido respeto durante un procedimiento, a ser oído en el trámite administrativo, en el caso de los recursos de revocación, o incluso en los recursos de revocación orales, ¿sí? De fondo, que le llaman, exclusivos de fondo. Ahora, sí hay, obviamente, normas de procedimiento que te van a proteger sobre el correcto ejercicio de los derechos sustantivos. Sí hay, pero quiero que quede claro que la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes son únicamente, en su mayoría más bien, de carácter adjetivo. Lo que ven ustedes ahí en pantalla es lo que estoy ahorita en este momento mencionando. Sin embargo, bueno, ¿a qué se refiere con la cuestión de la, adjetividad, entre sustantivo y adjetivo? Ok. Establece ahí o menciona, el derecho adjetivo no establece ningún derecho u obligación de fondo. Ups, ojo con eso. Es decir, el derecho a la libertad o el derecho a casarse o a la prohibición de robar no es un derecho adjetivo, sino uno sustantivo. En cambio, el derecho a recurrir, por ejemplo, una sentencia en apelación o irse al amparo, por ejemplo, en materia federal, durante un plazo determinado, es derecho adjetivo. Si lo logran ver y logran entender esta parte, vamos a estar, amigos, prácticamente del otro lado. ¿Por qué? Porque no debemos de confundir la parte adjetiva con la parte sustantiva y que creer porque nada más se advierte en la ley no me van a cobrar impuestos. No, es esta protección de tus derechos, vuelvo a insistir, que conllevan a la par, en contraposición, ¿sí? De un derecho mío de cobrarte el impuesto, ¿sí? De un derecho tuyo de ser protegido por leyes, por derechos humanos, pero también de una obligación de poder pagar tus impuestos en tiempo y en forma. Entonces, sí es importante que quede claro acá que el derecho adjetivo no establece ningún derecho u obligación de fondo. Por eso estoy haciendo hincapié el establecimiento del análisis crítico al artículo primero, y que ya lo dijo también la PRODECON, porque la PRODECON también hace un análisis de cada articulado, ¿sí? sobre esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y obviamente tenemos que entender esta parte. Entendiendo esta parte, vuelvo a insistir, vamos a estar del otro lado. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a precisar acá? Bueno, precisamos el alcance de la misma, no solo se da o no solo se va a dar de manera directa a quienes tributan, porque ahí lo está determinando la propia ley, ¿sí? De determinado régimen fiscal, ¿no? Habría que analizar en qué régimen fiscal se encuentra nuestro cliente y en base a eso, pues va a tener un alcance y una protección. Pero ojo, no solo, insisto, se precisa el alcance al contribuyente, sino que se precisa de manera indirecta
lo vamos a decir así, a quienes van a participar en esta relación tributaria, a quienes adquieren en algún momento dado una responsabilidad solidaria de pago de las contribuciones, que pueden ser desde retenedores, pueden ser desde personas que están obligadas a efectuar pagos provisionales, liquidadores, directores, gerentes, administradores únicos, personas morales, representantes comunes, accionistas, albaceas, y bueno, me puedo ir ahí con un listado. Entonces, sí es esta protección, sí obviamente es esta protección a manera voluntaria de manifestar obviamente la voluntad de asumir una responsabilidad solidaria con el otro, pero también vas a tener este derecho, esta protección. ¿Sale? Esta parte es muy, muy importante. Por ahí, insisto, la PRODECON, que ya sabemos nosotros que es un organismo público especializado, obviamente, en materia tributaria. Por ahí en el 2014, si no mal recuerdo, emitió un criterio normativo. La PRODECON emite criterios normativos, y precisamente habla, ¿no?, que la naturaleza de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo de protección, es un organismo de protección, de derechos no jurisdiccionales. ¿Y cuál va a ser su misión? Bueno, o su función más bien, su función esencial es de observar, por ahí habla este criterio normativo, ¿no?, de observar acciones de las autoridades, o sea, va a vigilar a la par PRODECON junto con la Ley Federal de Derechos de Contribuyente y va a resguardar las acciones que cometa las autoridades. ¿Por qué? Porque precisamente este organismo vela, pues, en todo momento por los derechos de los contribuyentes, investiga, ¿sí? Investiga también todas aquellas violaciones que puedan cometerse en perjuicio ¿de quién? De nosotros como contribuyentes. Vuelvo a insistir, amigos que nos están escuchando, contadores, estudiantes, abogados o público en general, que es importante que nosotros analicemos punto por punto, ¿sí? Punto por punto esta cuestión de los derechos del contribuyente. Y bien, vamos a ir prácticamente cerrando. Por ahí tienen ustedes en pantalla el artículo 2, ¿sí? El artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en su apartado segundo. Ojo, ojo amigos, porque vean, el artículo segundo de esta ley en el cual estamos haciendo ahorita referencia, se establecen, déjenme ver, 14 fracciones. Esta parte de los derechos generales de los contribuyentes, como primer punto, el que ven ustedes en pantalla, es derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y el alcance de las mismas. Muy importante, creo que de lleno establece ahí la obligación de servicios de asistencia del contribuyente. Entonces, quiero ser asistido, bueno, tengo que ser precisamente oído, tengo que ser informado, tengo que ser asistido por una autoridad fiscal en el cumplimiento de mis obligaciones. O sea, que vaya yo de la par o que la autoridad vaya de la mano conmigo para que se lleve a cabo el contenido de alcances de las mismas. ¿Cuál es el contenido? Bueno, pagar tus contribuciones, pero no solo hacerlas en forma, sino también en tiempo, o no solo hacerlas en tiempo, sino hacerlas en forma, para efecto de evitar las famosas multas. Entonces, esta obligación de la asistencia del contribuyente ante una carga, obviamente, pues puede ser hasta administrativa, puede ser incluso hasta económica, ¿no? Que va a resultar de un cumplimiento de obligaciones tributarias
y que se va a establecer al final del día el derecho del contribuyente y la obligación de la autoridad fiscal de poderme a mí explicar incluso, ¿sí?, las disposiciones fiscales. Tiene que mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional, que las hay obviamente, elaborar en su momento la autoridad, difundir, dar publicidad también a los derechos y a los medios de defensa, que los hay también. Sabemos que están los medios de defensa, están, el Estado difunde, le da publicidad, pero ojo, a veces no leemos, y tengo que comentarlo porque a veces damos por sentado lo que ya sabemos, pero sobre todo por la interpretación que en algún momento dado pudiéramos nosotros considerar. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de poder interpretar la ley, la norma, cómo tiene que ser, ¿sí?, cómo tengo que hacer su análisis y interpretarlo de manera clara y precisa, no nada más a mi conveniencia, sino a cómo lo determinó el legislador. ¿Qué es lo que quiso decir el legislador en esta cuestión? Bien, vámonos a la fracción segunda. Ya les dije por ahí hace rato que tiene 14 puntos importantes. El primero el primero ya lo hablamos, la fracción segunda sería derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos. Bueno, ya sabemos aquí que anualmente podemos estar solicitando este tema de devolución de impuestos. Siempre en algún momento dado trasciende para el contribuyente. Y hasta el contribuyente se pone contento cuando te hacen ahí una devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque pues es un derecho que se va a obtener no solo cuando se aplica una mecánica establecida en una ley de la materia, que sería en términos jurídicos un saldo a favor y en términos contables también, ¿no?, sino también todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en su momento en exceso, o por un error aritmético, error de cálculo aritmético o de apreciación, el famoso pago de lo indebido, que también lo conocemos en materia civil, bueno, también existe en materia fiscal, ¿sí? Establecer, obviamente, en atención a lo que nos dice o nos señala el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, solicitar estas devoluciones. Entonces tengo yo derecho a obtener en mi beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y sus leyes respectivas o sus leyes aplicables. Fracción tercera, importantísimo acá esta fracción tercera también nos advierte el derecho a conocer el estado de tramitación. Yo les pregunto, amigos, ¿realmente conocemos el estado de tramitación de los procedimientos en los que seamos parte? ¿No será que por alguna razón se lo dejamos todo el paquete al contador o al abogado y nos hacemos, ahora sí que tapándonos los ojos, y nos hacemos ciegos y no vemos más allá de? Es importante que aún, y sí lo digo, que aún y cuando nosotros en algún momento dado ignoremos la ley, es importante que vayamos también de la mano, a la par, con nuestro contador, con nuestro abogado. ¿Para qué? Pues para que yo conozca el estado de mi tramitación, ¿sí? Oye, pero ¿por qué? ¿Qué no estás haciendo referencia a eso? Es que estoy haciendo referencia, o la ley nos hace referencia no solo a los juicios, nos hace referencia a que cuando se inician las facultades de comprobación por parte de la autoridad, pues mi derecho es ese. Como yo desconozco, le voy a hablar a un contador, un abogado, para que a través de él se lleve a cabo el estado de tramitación, el derecho de que yo conozca cuál es, en qué proceso va, cuánto tiempo dura una revisión de gabinete, o cuánto tiempo dura una visita domiciliaria,
¿O qué pasa si me están notificando mal o no me notificaron? Desconozco este acto. Entonces, tengo que conocer y saber el estado de tramitación de los procedimientos. ¿Para qué? Para que no pase el tiempo y luego se diga o diga el contribuyente, pues es que nunca me dijo nada el abogado, es que el contador, pues yo nada más le di la información. No, yo creo que es importante y eso también creo que les gusta mucho a los abogados, les gusta mucho a los contadores, que tu cliente esté interesado en lo que estás pidiendo, en lo que haces, en lo que busca. Que tu cliente esté enterado constantemente, ¿sí? A través de ellos, ¿qué es lo que están haciendo, obviamente, las autoridades? ¿Cuál es el estado de mi tramitación? Fracción cuarta. Ok, fracción cuarta establece derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramitan o se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados. Pregunta, ahí de donde me escuchan, háganse esta pregunta. ¿Conozco realmente la identidad de las autoridades fiscales? ¿Sé a qué autoridades fiscales hay? ¿Sé quiénes son estas autoridades que puedan en algún momento dado llevarme a la par del conocimiento de lo que me lleguen a notificar? Aquí quiero hacer un parteaguas. Hace como unos 6 meses aproximadamente me habla un conocido y me dice, Lee, es que fíjese que le vinieron a notificar a un tío mío y le dejaron un citatorio. ¿No será que sabe usted para qué es? No, pues no sé para qué sea, pero ahí debe de decir en el citatorio. Y aun y cuando no lo diga, bueno, tienes que esperar. El citatorio no es una forma de notificación, es únicamente un documento, un acto por el cual te están citando para que tú te quedes en un lugar y te esperes para que al día siguiente venga la autoridad y ya te haga del conocimiento de un documento, de un acto de autoridad o de una resolución o de un requerimiento o de una multa o cualquiera que sea esto. Dijo, es que, le digo, ¿para cuándo es la notificación? No, dice, es que ya le notificaron. ¿Cuándo le notificaron? Ayer. Ah, bueno, entonces antier fue el citatorio. Sí, pero resulta que ya no le dejaron nada y la notificación la rompieron en ese momento. Le digo, ¿cómo que la rompieron en ese momento? Sí, le dijeron que si pagaba en ese momento 17,000 pesos el día que le dejaron el citatorio, pues ya no iba a pasar esa información a la autoridad hacendaria. Le digo, ¿y no se identificaron los sujetos? No, no se identificaron. O sea, ¿y cómo? ¿Y a poco les pagó los 17? Pues sí, quiero ver qué se puede hacer. Digo, pues, ¿qué vas a hacer? Voy a ir con la autoridad fiscalizadora. No, no tienes que ir con ninguna autoridad fiscalizadora. La autoridad Hacienda no opera de esa forma. Lo que cometieron contigo fue un robo, un fraude. Ve y denuncia a las autoridades penales. Entonces, viene a colación esto porque sí es importante que nosotros conozcamos la identidad de las autoridades fiscales. También significa este apartado o esta fracción que necesito yo como ciudadano, yo como contribuyente. Bueno, identifícate. ¿Te estás identificando autoridad? ¿Estás introduciéndote a mi domicilio fiscal o a mi domicilio legal? ¿Estás tú capacitado legalmente o tienes competencia como auditor, como notificador para introducirte a mi domicilio? Es importante acá que nosotros observemos que debemos de conocer la identidad de las autoridades fiscales y no solo en presentación de un documento, sino de una credencial, sino del documento que me están dejando. ¿Por qué, amigos? Porque esto me va a servir a mí, ¿para qué cosa? Pues para que yo sepa a quién o con quién voy a presentar mi escrito, mi recurso de revocación, o ante qué autoridad, ya sea de manera optativa, me voy a un juicio de nulidad. Hoy por hoy, pues quiero decirles que todavía vivimos en
inmersos en una ciudadanía que ignora muchas cosas. Y no porque esté mal o bien ignorarlo, sino porque es importante que nosotros sepamos. Hay un principio de derecho que establece que la ignorancia de la ley no te va a excusar del cumplimiento. Entonces, no podemos decirle aquí a las autoridades, bueno, pues yo lo ignoré, no lo leí, o no quise abrir el buzón tributario, o no recibí, y ya con eso la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes me protege. A ver, momento, te va a proteger en todo lo que tú realices, te va a llevar de la mano, pero en contraposición, amigos, a tus obligaciones fiscales, a lo que tienes que realizar como ciudadano. ¿Por qué? Porque ya dijimos que lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, tienen ustedes en pantalla, amigos, la parte importante del mismo artículo segundo, fracción cuarta de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Obviamente, es imposible que en esta charla de 1 hora aproximadamente podamos terminar todas estas fracciones. Lo comenté al principio, esta charla, esta pequeña plática es desde el aspecto muy, muy general, ¿sale? Para que ustedes puedan tener ahora sí que un preámbulo de lo que vamos a ver en los próximos días. Bien, la fracción quinta, amigos, señala lo siguiente: derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente previo al pago de los derechos que en su caso establezca la ley. Bueno, aquí no refiere a otra cosa más que cuando un contribuyente estime necesario contar con copias simples o certificadas de las declaraciones que yo presente, ¿verdad? De las declaraciones presentadas ante una autoridad fiscal, para exhibirlas ya sea ante un trámite administrativo o un trámite jurisdiccional, ¿verdad? Puede ser recurso de revocación o juicio de nulidad o cualquier otro, ¿no? ¿Tengo yo derecho? ¿A qué cosa tengo yo derecho? A solicitarlas ante la autoridad. Oye, pero es que por ahí también luego es que fui a solicitarlas, me dijeron que lo hiciera por escrito, lo hice por escrito de acuerdo al artículo 8 constitucional, que es el derecho de petición, pero se negaron. Ojo, no solo lo fundamentes en el artículo 8 constitucional, aquí está la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Sí? Es tu derecho solicitarlas a la autoridad sin que ésta pueda, ojo, no puede negarse su expedición. Claro, siempre y cuando lo solicite el contribuyente o su representante legal, ¿verdad? No voy yo a ir a solicitar unas copias certificadas en donde no tengo nada que ver en el asunto. Oiga, pero me están cobrando. Ah, bueno. ¿Quién te está cobrando? No, pues la autoridad. Ah, bueno, sabemos, y eso aplica tanto para materia familiar, civil, laboral, penal y en materia fiscal, es que si tú solicitas copias certificadas de un expediente o de algún legajo correspondiente, tienes la obligación hacer el pago de derechos correspondientes establecidos. Hay otra ley que también la pudiéramos analizar en un momento dado, en la Ley Federal de Derechos, ¿no? Son pagos. No son impuestos, son contribuciones. Está dentro de la clasificación de contribuciones. Recuerden que las contribuciones se clasifican en 4 según el Código Fiscal de la Federación y según la doctrina. Bueno, el pago de derechos, amigos, está establecido en la Ley Federal de Derechos, no es un impuesto, es una contribución, ¿sí? En el apartado de derechos. Entonces, sí es importante acá que se realice. Esto me va a dar, amigos, o voy a estar, ¿verdad?, a la par de qué cosa. Esto que estoy ahorita leyendo, de obtener la certificación, bueno, me va a ayudar a mí en base a la fracción anterior que estuvimos analizando, que es la de conocer la identidad de las autoridades fiscales. Y también la tercera. Fíjense bien cómo la estoy relacionando. El artículo 2, fracción 6, fracción 5 y
y la fracción 3 y 4 de este mismo artículo. ¿Por qué? Porque si yo pido copias certificadas de las declaraciones presentadas por el contribuyente, también puedo ahí conocer la identidad de las autoridades y también el estado de tramitación. Ahora, que no puedo, que no sé, desconozco, bueno, pues es importante que también nos vayamos apoyando. Vuelvo a insistir, existe también la PRODECON que apoya a los contribuyentes con la solicitud de copias certificadas, que obren en poder de las autoridades, ¿sí? Es importante que eso lo tomemos en cuenta. Bueno, ahora, la fracción sexta, por ahí establece lo siguiente: derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Esta parte, la verdad, me gusta mucho y me fascina esta fracción. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces considero que sí hubo arbitrariedades, al momento de poder ofrecer como prueba el expediente administrativo, o más que arbitrariedades, voy a cambiar la palabra, no se sabía pedir. ¿Qué hacían muchas veces en juicio de nulidad o en recurso de revocación? Ofrezco como prueba el expediente administrativo. Incluso le llegaban a poner, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que lo desconozco o que no lo tengo. Y ya. Creo que también una demanda, amigos contadores y abogados, tanto en recurso de revocación, incluso como un escrito que sin necesidad de ir a recursos, sin necesidad de irme a juicio, tengo que relacionar mis artículos y mis fracciones de otras leyes, de otras normas, con el dispositivo legal que estamos analizando. Derecho a no aportar los documentos. Ojo, si los tiene la autoridad hacendaria, si sé que los tiene la autoridad hacendaria, tengo que establecer en juicio de nulidad o en recurso el expediente administrativo, prueba número X, expediente administrativo, consistente en todos y cada uno de los documentos que obran en poder de la autoridad hacendaria, todo el procedimiento fiscalizador. En base al artículo segundo, fracción 6 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y ya con eso, ya no me podrá decir la autoridad ni el Tribunal Fiscal, ¿sí? ¿Qué cosa? Que no se admite como prueba. ¿Por qué? Porque tengo un derecho de no aportar los documentos que ya se encuentran en poder. Es un derecho, amigos, de los pagadores de impuestos, de nosotros como contribuyentes, somos los pagadores de impuestos, que puedo hacer válido a través de trámites administrativos y jurisdiccionales. Ojo, siempre y cuando la documentación de que se trate ya se encuentre en poder de la autoridad fiscal actuante. ¿Cómo lo puedo relacionar esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente? La tengo que relacionar con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahí también viene a la par esa cuestión que cuando se desconozca la documentación y obre en poder de la autoridad hacendaria, puedo yo exhibir mi expediente, puedo hacer como prueba el expediente administrativo. Y la autoridad hacendaria estará obligada ¿a qué cosa? A exhibirle en juicio o en recurso de revocación. Y ya ahí yo voy a conocer, ¿verdad? Cosas que tal vez desconocía y que no fueron notificadas, como el procedimiento fiscalizador en todas sus fases, porque no todo te lo notifica la autoridad. Puedo tenerlas ya en mi poder. Entonces, para que yo pueda exigir este derecho, basta que yo mencione, ¿sí? Al presentar una determinada promoción o al desahogar un determinado requerimiento o una solicitud, basta con que yo lo mencione, que es un derecho, una protección, que es un derecho humano, ya lo dijimos que es un derecho humano. Bueno, ya por último, amigos, vámonos a la fracción 7, derecho al carácter reservado, dice, el derecho al carácter reservado de los datos. ¿Qué significa esta cuestión del derecho al carácter reservado de los datos? Menciona informes,
antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo podrán ser utilizados, ojo, podrán ser utilizados de conformidad, con lo dispuesto con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Vean, esta fracción refiere que los funcionarios públicos que intervengan en trámites o en procedimientos dentro de sus facultades del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y obtengan en un momento dado, una información personalísima o personal del contribuyente o de los terceros con los que me relacioné, tienen la obligación, ¿sí?, del resguardo de la misma. Ojo, forzosamente tienen que velar siempre el derecho del contribuyente, de la confidencialidad. Siempre tiene que ser así. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, lo vamos a encontrar obviamente protegido ya lo dije, en esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en la Carta de Derechos del Contribuyente, porque se emite una Carta de los Derechos del Contribuyente, en la del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Eso no debemos de olvidarlo. Ahora, a la par de esto, me hace a la memoria el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que si bien es cierto, hace mención de aquellos datos o información que no se contemplen dentro de un que no se contemplan dentro de la reserva, vamos a decir así, dentro de la reserva, entre otros podremos tener como cuáles. Hay una reserva ahí de información, por ejemplo, aquellos que deban de ser o que se deban de proporcionar a las autoridades judiciales, por ejemplo, en un proceso de orden penal. Entonces, o sea, sí es cierto, hay un resguardo acá del derecho de carácter reservado de los datos, informes y antecedentes, pero no debemos de olvidar, amigos, que esto se limita a cuando las autoridades judiciales en un proceso, repito, de orden penal o en un tribunal competente puedan conocer. Imagínense ustedes, vamos a cambiar la cuestión de fiscal y civil, que tiene que ver también mucho, la cuestión de las pensiones alimenticias. Por ejemplo, la información de créditos fiscales firmes que proporcionen a través de sociedades de información crediticia. A los contribuyentes, por ejemplo, que tengan créditos fiscales cancelados por la autoridad fiscal, ya sea por insolvencia, porque es incosteable o por incosteabilidad, o por aquellos que en algún momento dado se hubieran condonado, las famosas condonaciones de los créditos fiscales. Entonces, sí, ojo, sí es importante acá que sí existe de alguna forma esta reserva, sí la hay, ¿sí? Pero se tienen que establecer al final del día principios, procedimientos para garantizar al final del día el derecho al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, independientemente. Tengo la obligación como autoridad de proteger y resguardar la información que haya sido clasificada como reservada, ¿sí? A la par de esto, pues también la PRODECON, ¿qué es lo que hace? Pues también estos servicios de ofrecer la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes o de los pagadores de impuestos, como menciona en su momento la PRODECON. Bien, amigos, pues esta charla quedamos pendientes con todo lo demás. Hay mucho de qué hablar, hay mucha información de qué platicar. En el próximo curso que vamos a tener, porque es un curso, después se les va a informar, CAFIL México va a informarles a ustedes a través de la página qué días van a ser.
vamos a estar hablando sobre este taller sobre la explicación de artículo por artículo, cómo lo vamos a ir concatenando. Vieran, estuvimos ya pasadito de 1 hora con ustedes y creo yo que hemos abordado grandes cosas, grandes momentos de lo que es el artículo primero, bueno, los antecedentes, el aspecto general, el artículo primero y obviamente el artículo segundo hasta la fracción 7, ¿sí? No se olviden, por favor, que quedamos pendientes con las demás fracciones y todo lo que vayamos a ver en este taller, vamos a ver cosas muy interesantes. Vean, la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, amigos, tiene 24 artículos. Son pocos, son aparentemente pocos. Vamos a seguir también hablando más adelante sobre la cuestión del derecho adjetivo y sustantivo, en dónde funciona con esta ley, qué puedo yo en algún momento dado tener como resguardo para mi protección esta ley. Sí podría ser en algún momento dado complicado, ¿verdad? Que no, o peligroso más bien, que no podamos entender, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene más a fondo cada artículo? Que nada más lo sobrellevemos de manera muy, muy general. Sí tenemos que ser como contribuyentes conocedores de esta ley, de cada punto, dónde van a ser utilizados en un juicio o en un recurso, porque sí es importante que nosotros lo conozcamos. Bueno, amigos, fue un gusto cerrar este mes, 31 de enero del 2022, con esta charla con ustedes. Agradezco nuevamente a CAFIL México. Estamos en contacto. Les deseo un feliz lunes o lo que resta del día lunes y cuídense mucho, por favor. No se olviden de cuidarse mucho, de seguir todo lo que la Secretaría de Salud nos informa a través de los cuidados con la pandemia. Estamos en contacto. Fue un placer charlar hoy con ustedes y hasta luego. Gracias.